Buenas tardes, mi nombre es Manuela Mejía y en el día de hoy les voy a estar hablando del reflujo vesículo-ureteral. Primero que nada voy a hablar un poco de anatomía de manera muy breve para entender los próximos conceptos que se van a presentar y las próximas explicaciones. Entonces, tenemos que en la imagen del lado izquierdo tenemos la anatomía de un hombre y en la imagen del lado derecho tenemos la anatomía de una mujer. Podemos observar en ambas imágenes el riñón derecho, el riñón izquierdo. De este lado igual tenemos los uréteres, aquí también. Tenemos la vejiga, acá también, que es la que se almacena de orina. Cabe destacar que el uréter es el que conduce la orina de los riñones hacia la vejiga y de allí entonces pasa por la uretra para ser expulsada durante la micción, que es el proceso de orinar. Aquí también lo mismo. Y finalmente tenemos este orificio aquí al final que se llama meato uretral. Ahora sí, ¿qué es el reflujo vesíco-ureteral? El reflujo vesíco-ureteral es un flujo anómalo de la orina que retrocede desde la vejiga por los uréteres nuevamente hacia los riñones y se supone que esto no debe fluir de esta forma, sino que debe ser de los riñones únicamente hacia la vejiga. Entonces aquí podemos observar pues una comparación de cómo sería normalmente los riñones hacia la vejiga para luego pasar hacia la uretra, pero aquí en el reflujo vesicoureteral se puede ver que la orina fluye en ambas direcciones, o sea, va hacia la vejiga, pero luego como que se regresa. Y bueno, esto generalmente se diagnostica más que nada en los bebés y en los niños, y esta enfermedad o trastorno aumenta el riesgo de sufrir o de padecer de infecciones en las vías urinarias que, si no se tratan de manera adecuada y a tiempo, pueden producir daño en los riñones. Vamos a hablar un poco como de la estadística y tenemos que se da en menos del 1% de los recién nacidos. Generalmente se diagnostica en menores de 2 años y es un poco más común en lo que vendrían siendo las niñas o las mujeres. También se ha visto y se ha estudiado que es más común en los niños de raza blanca. Bueno, tenemos las etiologías que vendrían siendo más que nada como las causas. Entonces tenemos dos etiologías. Tenemos el reflujo vesicoureteral primario, que es el más común y se da por un uréter intramural corto. ¿Qué es esto? Eh, Entre el uréter y la vejiga, aquí hay una unión. Cuando esta unión no se cierra por completo a la hora de la vejiga contraerse, es decir, como que se aprieta para expulsar la orina, cuando esto no se cierra por completo, la vejiga al contraerse o como apretarse o encogerse, parte de la orina regresa, como se vio en la imagen anterior. Con respecto al reflujo vesicoureteral secundario, podemos hablar, por ejemplo, de obstrucciones en la salida de la vejiga. Puede ser porque la anatomía no es la correcta, puede ser porque no está funcionando de manera adecuada, puede ser también porque hay cistitis. ¿Qué es la cistitis? La cistitis es una infección en la vejiga. También se puede dar por anomalías congénitas, es decir, son anomalías que se ven presentes en el nacimiento. Estas podrían ser la duplicación ureteral, es decir, que se duplican los uréteres o un uréter ectópico, es decir, que el uréter cuando se une con la vejiga no lo hace en la posición en la que debería hacerlo, o mejor dicho, no lo hace en el lugar en el que debería hacerlo, sino que lo hace más abajo, lo hace más arriba y esto puede ocasionar que haya reflujo. Con respecto a las características clínicas, bueno, muchas personas que tienen reflujo vesicoureteral pueden tener infecciones de las vías urinarias con frecuencia. Y una infección de las vías urinarias no necesariamente siempre provoca signos y síntomas, pero la mayoría de las personas sí padecen algunos. Y entre estos tenemos una necesidad intensa y constante de orinar, la sensación de ardor al orinar, la necesidad de orinar frecuentemente, pero en pequeñas cantidades,
una orina de color turbio, también que haya fiebre o dolor a un costado o en el abdomen. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, tenemos los estudios del laboratorio, que son los análisis de orina. También está el urocultivo, en el que se estudia los microorganismos, que pueden ser bacterias, que estén en la orina, y esto nos puede ayudar a demostrar o a observar si el paciente tiene una infección en las vías urinarias. También están las pruebas de función renal, que son pruebas que se analizan cuando se toman muestras de sangre para ver cómo están funcionando los riñones de la persona. También tenemos estudios de imágenes, como por ejemplo el ultrasonido, y también tenemos uno que se llama cisteuretrograma. El cisteuretrograma es básicamente un procedimiento en el que a través de un catéter, que vendría siendo como un tubito, que pasa por la uretra, se, se llena de contraste, como de un líquido de color, la vejiga, y entonces podemos obtener imágenes mientras la persona está orinando. Con respecto al tratamiento, tenemos lo que es el tratamiento conservador o médico y tenemos lo que es la cirugía. Con respecto al tratamiento conservador, pues tenemos antibióticos que se pueden utilizar a largo plazo por el tema de las infecciones de vías urinarias que se dan con frecuencia. También tenemos la corrección de la disfunción miccional, que esto básicamente es como corregir o modificar el comportamiento. O sea, por ejemplo, se puede hacer que se modifica cada cuánto tiempo se desea que un paciente orine. Esto es lo que se llama micción programada. Por ejemplo, puede ser cada 3 horas. También se debe mantener siempre una vigilancia estrecha en lo que se hacen con frecuencia análisis de orina y se ven imágenes de cómo están los riñones para darle un seguimiento y ver cómo va mejorando o no el paciente. Y con respecto a las cirugías, tenemos la cirugía abierta, que se realiza con anestesia general. Se hace una incisión pequeña, como una abertura en la parte baja del abdomen, y a través de allí, pues el cirujano repara el defecto, que es lo que está causando el reflujo vesicureteral. Tenemos la cirugía laparoscópica, que es con un aparato especial y diferente, en el que básicamente se realiza también incisiones, pero son más pequeñas y el procedimiento es un poco más sencillo, por así decirlo. Y tenemos también las cirugías endoscópicas, en las que el doctor inserta como una especie de tubo con luz, que esto se llama cistoscopio, y esto lo inserta a través de la uretra para ver el interior de la vejiga, y luego pues se inyecta una sustancia alrededor de la parte afectada para tratar como de fortalecer esa zona y que la orina no vaya a regresarse. Y finalmente tenemos lo que vendrían siendo las complicaciones, que tenemos las principales son cicatrices renales, que se pueden producir por infecciones de las vías urinarias no tratadas adecuadamente o no tratadas a tiempo. También la presión arterial alta, debido a que los riñones se pueden ver afectados y van muy relacionados con lo que vendría siendo el control de la presión. Y la insuficiencia renal, pues que también a largo plazo, si la patología no se trata de manera adecuada y las infecciones no se tratan de manera adecuada, pues los riñones van a funcionar cada vez un poco menos con el tiempo, y por esto es que hay que estar pendientes y mantener una vigilancia constante de cómo está el paciente y cómo está orinando. Muchas gracias por su atención.